nombre es Héctor Laguna, ¿okay? Y hoy voy a acompañarlos en este tema, ¿okay? Lo vamos a dividir en dos partes. ¿Por qué? Porque primero vamos a hablar del tejido muscular en cuanto a generalidades. Vamos a hablar de un tipo de tejido muscular y luego vamos a hablar de un par más. ¿Okay? En general lo vamos a dividir esto entonces, este tema, en dos clases. Lo primero que quiero que sepan es que la base de esta clase es desarrollada con base en el Gait, Fisiología de Gait. ¿Está en ese libro? Sí. En la portada roja. Esta es la Biblia. ¿Okay? Y gran parte también está de Histología del señor Ross, R-O-S-S. ¿Ok? ¿Ok? Quiero que primero hagamos un ejercicio de que todos sonríen. Sonríen, sonríen. De la tarde, yo no tengo sueño, sonríen. Genial. Genial. Todos gesticulamos. Eso fue de forma voluntaria. ¿Okay? Ahora necesito que traigan. De cierta manera, aunque lo pensaron, también hay una gran parte de esa acción que es involuntaria. Y ambas cosas son gracias a la contracción muscular. El tercer ejemplo vendría siendo los latidos del corazón, porque básicamente tenemos principalmente tres tipos de tejido muscular. ¿Okay? Ese tejido muscular puede ser dividido entonces en tejido muscular estriado esquelético, tejido muscular visceral, ¿okay? O de músculo liso, y tejido estriado especializado de músculos cardíacos. ¿Okay? Ahora, también podemos dividirlo en dos grandes partes, que son los voluntarios y los involuntarios. Básicamente, si lo pueden conseguir, los dos involuntarios vendrían siendo el músculo liso y el cardíaco, y el voluntario, el esqueleto. ¿Okay? Entonces, sabemos que en general tenemos más de 600 músculos esqueléticos, principalmente a nivel de todo el organismo. ¿Okay? Y que esos músculos, de cierta manera, pueden, por ejemplo, en el área facial, pueden hipertrofiarse. ¿Okay? Y lo que vemos es una hipertrofia del músculo massetero, a veces confundida con volúmenes en el tercio inferior de la cara, donde básicamente lo que tenemos es un sobreestímulo sobre estímulo. ¿Okay? Ahora bien, ya les hablé sobre los tres tipos, ¿cierto? Esto vendría siendo igualmente definido como un tejido especializado, porque cumple una función, digamos, específica, ¿okay? Dependiendo de los requerimientos fisiológicos de cada persona. ¿Okay? El 40% del organismo está constituido por músculo esquelético. ¿Esquelético por qué? Porque básicamente tiene una dinámica con el esqueleto. ¿Okay? Un 10% también representa en este organismo músculo liso y músculo cárdiaco. ¿Okay? Las células musculares tienen la capacidad de excitarse y o contraerse por medios que vienen siendo químicos, eléctricos o mecánicos. Pero todos, absolutamente todos, obedecen a un potencial de acción. ¿Okay? Ahora bien, recapitulando, tenemos el músculo esquelético que se encuentra entonces principalmente conectado al esqueleto, ¿okay? Sobre el cual actúa para provocar movimientos. ¿A través de qué? De contracción. ¿Okay? El músculo liso visceral da forma su digestivo, tiene la capacidad de contraer o dilatar vasos sanguíneos, aparatos urinarios, vías respiratorias, ¿okay? Entre otros órganos que trabajan de forma automática y constante en el organismo. Y el cardíaco tiene la característica de ser biogénico. ¿Por qué? Porque funciona a través de, digamos, un entrelazado de accionar eléctrico propio. ¿Alguien me puede decir acá a través de qué trabaja el músculo, perdón, el corazón? O sea, ¿quién lo dirige? ¿Quién dirige el corazón?
manera actúan como una bomba de cebado, ¿cierto? En donde un compartimiento se llena de sangre, después se vacía y así constantemente. Ahora bien, ¿quién controla el ritmo para que no haya una desorganización? Porque eso todo obedece a un estímulo eléctrico, por así decirlo. ¿Cierto? El módulo sinoauricular, creo. Exacto, sinusal, exacto. Genial. Y todo ese entramado en general, pues básicamente está definido, caracterizado, representado por la fibra de Purkinje, ¿cierto? Que son todas esas células que están alrededor, todo ese cableado que está en ese tejido. ¿Okay? Entonces, por eso es biogénico, ¿okay? Ese tipo de tejido. Ahora bien, la principal característica del tejido muscular, si yo te pregunto, ¿cuál es la principal característica del tejido muscular? Es que se adapta, que tiene la capacidad de adaptarse. ¿Por qué se van a acordar de esto? Por ejemplo, una persona que nada constantemente, posiblemente sus músculos de la espalda están mejor desarrollados o más desarrollados que una persona que hace errores, por ejemplo. ¿Okay? Entonces, todo esto es obedeciendo a una adaptabilidad. No simplemente en el tejido muscular esquelético, no, también sucede en, por ejemplo, pacientes que tienen patologías cardíacas en donde el tejido muscular de cierta manera se adapta a hipertrofias para poder compensar esas fallas que pueda tener el corazón. ¿Okay? Lo mismo sucede también en el músculo liso. Entonces yo le pregunto en el examen cuál es la principal característica, rayita, le voy a poner adaptabilidad. ¿Okay? Ahora, hablando puntualmente con respecto al músculo esquelético, ¿okay? Hablemos entonces de que está conectado directamente o indirectamente a este esqueleto. ¿Por qué indirectamente? Porque esto también puede ser a través de terminaciones o ligamentos. Esto sucede constantemente, por ejemplo, en las articulaciones, en donde de cierta manera él debe actuar como una palanca para generar una función. ¿Okay? Ejemplo, la articulación temporomandibular. ¿Okay? Este músculo esquelético tiene un punto de apoyo que se denomina en anatomía como un origen y una transmisión de fuerza hacia, digamos, el otro extremo de esa musculatura que vendría siendo la inserción. ¿Okay? Constantemente lo pueden estudiar o conseguir sus palabras cuando revisan anatomía, por ejemplo. ¿Okay? Y básicamente esto lo que representa es que el músculo se apoya en el esqueleto de un lado, del otro al contraerse transmite una fuerza por la cual va a generar una acción. ¿Okay? ¿Captamos eso? Todo es, imagínense, una palanca. Una palanca necesita un apoyo, ¿okay? Para de cierta manera hacer una acción, ¿cierto? Estas células de este tipo de músculo son más largas y van a estar dispuestas de forma transversa. ¿Okay? Transversas, que ahorita ya se lo voy a multiplicar mediante imágenes, que se sobreponen y que de cierta manera se acercan o se alejan dependiendo de una contracción o dilatación. ¿Okay? Entonces, tenemos tres características principales. La primera es la capacidad de excitarse, es decir, de transmitir una señal para entonces lograr una contracción, y luego de esa contracción necesito que haya una relajación o básicamente se dilate. ¿Okay? Ahora bien, histológicamente hablando, en histología lo vamos a ver como fibras intrincadas, muy parecidas a estos cuadernos de cuadriculados, ¿okay? O dibujo técnico, con estrías cruzadas particulares que corresponden a diminutos filamentos que básicamente representan a la actina y la miosina. ¿Okay? Esos filamentos hacia la parte central van a ser más
gruesos y hacia la parte periférica van a ser más delgados. Digamos, cuando ya observamos una unidad funcional, que está haciendo el sarcómero, más adelante se lo voy a nombrar. ¿Okay? Y aparte, todo esto tiene un entrelazado a través de una placa motora terminal y una unión mioneural. Porque las características de este tipo de tejido es que no netamente van a tener, digamos, un cableado neural que llegue directo a la unidad funcional de cada uno, sino que básicamente también pueden, de cierta manera, transmitir la energía de una célula o de una unidad funcional a otra. ¿Okay? Ahora bien, ¿cómo se denomina esta unidad funcional? Si yo te pregunto, nombre de la unidad funcional del tejido músculo esquelético, es el sarcómero. ¿Okay? Es el sarcómero. Este también va a tener una membrana plasmática que se denomina sarcolemma y un citoplasma denominado sarcoplasma. ¿Okay? Aparte, voy a tener miofibrillas que ocupan ese volumen citoplasmático. Recuerden que el citoplasma es como un todo, ¿sí me entienden? Dentro de la célula. Como un medio dentro de la célula, por así decirlo, ¿cierto? Entonces, dentro de eso voy a tener una miofibrilla que va a ocupar ese volumen citoplasmático y que básicamente están constituidas a su vez por fibras más delgadas denominadas miofilamentos. ¿Okay? Ahora bien, si vamos a lo que es la unidad estructural como tal del sarcómero, ¿okay? Vamos a observar entonces que esta va a estar delimitada en ese tejido muscular por dos discos Z. Si ven las zonas que son más rosadas, claras, porque obviamente estas van a representar fibras más delgadas y hacia el medio, hacia lo que denominamos la línea M, hay una inserción de fibras más gruesas. Entonces, si yo te pregunto, hacia el centro del sarcómero, a través de una unión de líneas medias, tengo células, miofibrillas más gruesas, exacto. Y hacia la periferia son más delgadas. Exactamente. ¿Okay? Entonces, si vemos acá, recapitulamos. En macro, el músculo esquelético, ¿okay? Representado en este caso por un bíceps, ¿okay? Tenemos una miofibrilla compuesta por miofilamentos. Esos miofilamentos contienen entonces muchos sarcómeros que están delimitados por líneas Z, ¿okay? Y hacia el medio por bandas o líneas M, ¿okay? Y que a su vez, pues estas tienen una interacción a través de las proteínas actina y miosina, que se acercan o se alejan dependiendo de los requerimientos del tejido muscular esquelético. ¿Okay? Entonces, esa actina y miosina tienen a su vez estas son unas proteínas, pero a su vez van a tener también otras primas o hermanas menores que van a o alejarlas o aislarlas, por así decirlo, y también a, de cierta manera, acercarlas para que actúen o generen una contracción muscular que se traduce en una acción. ¿Okay? Entonces, vamos más hacia adelante. Alrededor de toda la actina voy a tener tropomiosina. Esa tropomiosina, de cierta manera, protege o aísla ese acercamiento con la miosina. ¿Por qué? Porque no puedo mantener constantemente un estímulo contráctil. ¿Okay? Entonces, para que esto se desarrolle, para que se quite de cierta manera la tropomiosina, necesito troponina. ¿Okay? Esa troponina vendría siendo la proteína que activa y acerca a la actina con la miosina. Es decir, si yo te digo qué es lo que desencadena una actividad contráctil o qué proteína desencadena una actividad contráctil, ustedes me van a decir troponina. ¿Y qué es lo que aísla la actina de la miosina? Tropomiosina. ¿Okay? Tropomiosina mantiene todo lineal. Un
capuchón encima de la actina. Troponina hace que se acerque y que se genere una acción muscular o una contracción. ¿Okay? Ahora bien, esa transmisión neuromuscular se da obviamente por una actividad voluntaria que viene dada por una señalización desde el sistema nervioso central, ¿okay? Que genera entonces un potencial de acción que directamente se da a través de una motoneurona, que es algo específico para el tejido muscular esquelético, ¿okay? Y a través de esto se genera entonces una tensión muscular mayor. Si esa tensión muscular mayor actúa de forma prolongada, tenemos una tetanización. Ese es el nombre en específico de una contracción muscular o una tensión muscular mayor prolongada. ¿Okay? Ahora, ¿esto es sostenible en el tiempo? Es una buena pregunta, porque normalmente nos va a estar constantemente contraído. ¿Okay? ¿Por qué? Porque la contracción necesita energía. Energía en forma de qué? Es energía en el cuerpo. ATP, exactamente. Y alrededor del ATP, ¿qué hay siempre? Una enzima metabólica, que se denomina. Siempre sale por ahí. Si voy al ATP, por un lado ves ATPasa, ¿cierto? Que es el que de cierta manera degrada ese ATP y hace el metabolismo celular. Pero bueno, básicamente siempre que se imaginen energía necesito ATP. ¿Okay? Entonces, no puedo estar constantemente requiriendo ATP porque voy a tener un desgaste orgánico. ¿Okay? Entonces, esos miofilamentos finos de este tejido muscular esquelético están formados por la proteína que le nombré principalmente, que es la actina, que vendría siendo una proteína globular. ¿Okay? Como ven aquí en la ejemplificación, necesito degradación, necesito ATP, ¿okay? Para que se active de cierta manera y se cree un oligómero estable, para que de cierta manera, a través de esa degradación de ese ATP en ADP, pues tenga una acción, esa actina como proteína. ¿Okay? Repito, la actina está en los miofilamentos finos, que están hacia dónde? Normalmente. Si está todo normal, están hacia la periferia. Si se acoplan o se acercan, pues pueden estar hacia el centro, pero básicamente siempre están hacia la periferia. ¿Okay? Entonces, para que cuando eso se activa, necesito ATP, degradar ATP, y eso se va a convertir después en ¿qué? En ADP. ¿Okay? Entonces, básicamente, eso es la actina. Ahora, miofilamentos gruesos. ¿Okay? Esta es una proteína que está representada o formada por dos cadenas polipéptidas que están enrolladas entre sí, en forma de, digamos, en un entramado, ¿okay? Y que a través de puentes se van a conectar con los filamentos de actina. En estos bordecitos, que me pueda de forma, de cierta manera, aislar la actina de la miosina que tengo. ¿Qué proteína tengo? Tropomiosina, exactamente. Entonces, cuando desaparean, ¿qué es lo que aparece entonces? Se quita la troponina y llega la... No, se fue la tropomiosina y llegó la... Troponina, exactamente. Ok. Entonces, ya recapitulando, básicamente, tenemos que, a través de cualquier tipo de potencial de acción, a través del sistema nervioso central, tenemos un estímulo motoneural que va directo hacia el tejido muscular esquelético. ¿Okay? El tejido muscular esquelético es un tejido voluntario que obedece entonces a, de cierta manera, un estímulo a través de un potencial de acción, ¿cierto? Recuerdan de la despolarización y repolarización de la membrana para que se cree o se genere un potencial de acción. Básicamente, de ahí va todo. Recuerden que todo lo que están leyendo y todo lo que están viendo en otras materias, como anatomía, bioquímica, histología, todo está relacionado con esto. Esto es básicamente, digamos, el punto final, porque de cierta manera lo que viene siendo fisiología es función. ¿Okay? Entonces tiene que entender y abrir los otros libritos para que de cierta manera se haga un poquito más fácil. ¿Okay? Entonces, tenemos un potencial de acción que viaja a lo largo de una fibra
para que de cierta manera lo leamos y lo interpretemos aquí de una vez. Si hay alguna duda, me la hacen saber, ¿ok? Esto básicamente sale en el game. Entonces, ¿qué tengo también? Tengo acetilcolina, que actúa en una zona local de la membrana de la fibra muscular para abrir múltiples canales cationes. ¿Okay? ¿Qué necesito yo para que de cierta manera haya una despolarización de la membrana? ¿Qué molécula constante está por ahí siempre? ¿Molécula de qué? De nitrógeno, de hidrógeno, ¿qué hay por ahí siempre? En el medio extracelular y de cierta manera pues, es necesario para hacer muchas actividades de la célula, ¿verdad? No lo he nombrado hoy. Esto calcio. ¿Okay? Ese calcio está activado por esta acetilcolina. Entonces, la acetilcolina actúa en una zona local de la membrana de la fibra muscular para abrir múltiples canales de cation a través de las moléculas proteicas que flotan en la membrana. ¿Okay? La apertura de los canales activados por acetilcolina permite que grandes cantidades de iones de sodio, pues parece que el calcio es utilizado para de repente entre sodio salga potasio, y que todas esas moléculas tienen una carga también positiva y negativa. Todo está obedeciendo a esa polaridad. La apertura de los canales entonces activados por acetilcolina permite que grandes cantidades de iones de sodio difundan hacia el interior de la membrana de la fibra muscular. ¿Okay? Ese potencial de acción viaja a lo largo de la membrana y despolariza la membrana muscular. Ahí entonces es donde de cierta manera ya tengo un potencial de acción, un estímulo, algo directo que le está diciendo a ese sarcómero o esa unidad muscular que se acerque. ¿Para qué? Para que si se acerca, ¿qué está pasando? Se contrae. Exactamente, eso es lo que quiero. El músculo se contrae. ¿Okay? Entonces, los iones de calcio inician fuerzas de atracción entre los filamentos de actina y miosina. Se acercan. ¿Okay? Haciendo que se deslicen uno sobre otro de forma longitudinal, lo que constituye entonces el proceso contráctil. Después de una fracción de segundo, esta contracción no puede estar constantemente allí. Recuerden que les hablé de una tensión muscular mayor, y de que si esa tensión muscular mayor estaba constante en el tiempo, tenía entonces una ¿qué? Tetanización. ¿Okay? Entonces, después de una fracción de segundo, los iones de calcio son bombeados de nuevo hacia el retículo sarcoplásmico por una bomba de calcio de la membrana y permanecen nuevamente almacenados hasta que sea de cierta manera o se estimulen a través de un requerimiento. ¿Okay? Básicamente, con esto es el resumen de esa contracción muscular. ¿Okay? Ahora bien, volvemos a lo mismo. Tengo entonces, a nivel macro, el músculo como tal. A través de él tengo miofilamentos. Esos miofilamentos, a su vez, están representados por miofibrillas. Dentro de esas miofibrillas tengo una unidad estructural. Esa unidad estructural es el sarcómero. Ese sarcómero tiene filamentos delgados hacia La periferia. y hacia el medio filamentos más gruesos. Ese sarcómero va a tener una actividad contráctil de acercamiento de dos proteínas principalmente, que van a ser actina y miosina. Ellos se acercan entonces de forma transversa y longitudinal para que se genere una acción muscular, una contracción muscular. ¿Okay? La clase es básicamente un bosquejo de lo que van a encontrar en el libro. ¿Okay? Pero bueno, obviamente las preguntas pues van dirigidas a todo lo que le di en la clase, que ya me grabaron de múltiples formas. Entonces yo lo que necesito es que repasen eso un poco y que repasen también para que entiendan de cierta manera en el libro de histología, tengan quizá un poco más didáctico allí,
digamos, la descripción de ese tejido muscular. ¿Okay? Si les da mucho fastidio, también en YouTube, pues básicamente pueden tener videos cortos de 15 a 20 minutos máximo que les explican tal cual cómo se genera entonces, cuáles son las características de este tejido muscular, cuáles serían también las acciones. ¿Okay? ¿Dudas o preguntas hasta ahora? Sí, yo tengo una. Ya sé que lo dijimos, pero troponina acerca la vecina de la actina. ¿Y la tropomiosina qué hacía? Aísla la actina. Ahí me la tengo. ¿Otra pregunta? Nada. Ajá. Necesito que se organicen por secciones de grupos de 5 personas, por favor. ¿Okay? Y obviamente esto va a tener un parcial, pero necesito que también hagamos una representación, quizás puede ser un dibujo, un mapa mental, como lo quieran identificar, Sí, algo que sea esquemático. escrito